días con todos y todas. De este expediente 47-2018, aún queda pendiente un pedido que formuló, recuerdo, en la última sesión, el doctor César Nakazaki. También acompañó un informe al respecto. Si no hay ningún tipo de observación por el Ministerio Público o la Procuraduría, lo escucharé. Señor fiscal. Señor fiscal. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Sí queremos responder a lo que ha planteado el abogado de la defensa, señor magistrado. Va a responderle, pero me refiero, ¿hay alguna observación antes de continuar esta audiencia? No, ninguna, señor magistrado. Ya. La Procuraduría. Señor magistrado, sí, una situación previa que resaltar lo que vuestra magistratura dijo en la sesión pasada, que Sí. la etapa intermedia había concluido ya. Entendemos que ya no hay más debates que puedan hacerse concluida la etapa intermedia, porque lo que corresponde es emitir el auto o autoenjuiciamiento. O la resolución final, lo de fondo, en este caso, que culmine esta etapa. Sí, doctor Gaffer, Sí. también iba a escuchar este pedido, lo he hecho también en otras oportunidades, recuerden el caso de Viera de la Puente. O sea, voy a escuchar la posibilidad de poder discutir un tema de fondo. Eso es todo. Ya, igual se lo voy a escuchar su respuesta. A ver, doctor Nakazaki, lo escucho. Señor juez, disculpe, son dos documentos que se han incorporado. Usted ha dado cuenta de uno, uno es el informe jurídico de Gonzalo del Río y otro es el auto de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que aprueba el desistimiento por la Fiscalía Suprema en lo penal del auto que desaprobó la variación de tipificación. Del auto que desaprobó la recalificación del Ministerio Público, creo que fue, ¿no? De Es correcto. tráfico a cohecho, ¿no? Efectivamente. Cohecho pasivo por ser específico. Sí. Ya. Lo escucho. Gracias, señor juez. Le pido, por favor, me permita exhibir un PPT. Está bien. No tardará más de 10 minutos, ¿no, doctor? No se preocupe. ¿Lo visualiza, señor juez? Sí, puedo visualizarlo, escucho. Gracias. Señor juez, permítame comenzar por una precisión respecto a nuestra petición. Es una petición es una excepción de conclusión del proceso penal por la falta del presupuesto procesal, perseguibilidad del hecho concreto, por el impedimento procesal absoluto de cosa juzgada formal. Lo que planteamos es que se verifique la ausencia de un presupuesto procesal y, por tanto, la imposibilidad de dictar un auto de enjuiciamiento. Y eso a partir del auto supremo, en virtud del cual se ha desaprobado la variación de tipificación de los mismos hechos de tráfico de influencias a cohecho. Se me pide que establezca la procedencia y ahí voy a ir, y agradezco que a usted, con la transparencia que lo caracteriza, me ha permitido verificar los dos autos que usted emitió, no en el caso de Susana Villarán, sino en el caso Westfield. Usted ha emitido dos resoluciones en el caso Westfield. Doctor Nakazaki, Sí. ¿puede permitirme unos 5 minutos, por favor? Por supuesto. Y el escucho, ¿eh? Gracias. A ver, con la disculpa del caso por la demora, a ver, ahora sí. Atiendo al pedido. Lo escucho, doctor. Gracias, señor juez. Señor juez, como estaba precisando, nuestra excepción es de conclusión del proceso penal por la falta del presupuesto procesal, perseguibilidad del hecho concreto, por el impedimento procesal absoluto de cosa juzgada formal. Solicitamos, señor juez, que usted declare fundada esta excepción y dicte un auto de sobreseimiento al no ser posible emitir un auto de enjuiciamiento por las razones que vamos a explicar. Y primero voy a comenzar por la procedencia, como usted bien marca. Señor juez, los remedios procesales para verificar la ausencia de un presupuesto procesal son indispensables. ¿Por qué?
si falta un presupuesto procesal, el proceso ya no existe. Acá no estamos analizando condiciones de la acción penal. Acá lo que estamos analizando es la existencia o no del proceso penal en función de que haya o no haya presupuestos procesales. La Corte Suprema, señor juez, Sala Penal Permanente, Corte Suprema, Casación 247-2018 Ancash, del 15 de noviembre del 2018, en el recurso de nulidad 2728-2017 nacional, del 27 de diciembre del 2018, en la casación número 1450-2017 Huánuco, del 26 de abril del 2019, ha establecido la existencia de presupuestos procesales que determinan la validez del proceso y, a su ausencia, impedimentos procesales absolutos que determinan que el proceso ya no puede existir. Por ejemplo, lo ha trabajado para verificar si un acusado tiene o no capacidad procesal para ser juzgado, o si existe un hecho que pueda ser objeto de juicio oral, como vamos a ir viendo. Y la ausencia de un presupuesto procesal, señor juez, la Corte Suprema establece que se debe determinar en cualquier estado del proceso, en cualquier estado del proceso. Así que acá no hay caducidad como la que usted determinó en el caso Westfield, porque en el caso Westfield, cuando se le presenta una excepción de improcedencia de acción, he analizado los autos, usted dice, ha precluido, ha caducado el momento en el cual ustedes en su contestación de acusación debieron deducir excepciones y ya no lo pueden hacer en este momento. Y frente a la comunicación de la cosa juzgada que le dieron, usted dijo, me están comunicando y hagan valer su derecho en la vía correspondiente. Pero claramente, señor juez, lo que usted en otros casos ha invocado, la caducidad de un derecho, no aplica en el caso de los presupuestos procesales, como lo establece la Corte Suprema. ¿Qué ha establecido la Corte Suprema, señor juez, en la jurisprudencia que le señalo? Que para ir a juzgamiento hay que establecer 3 presupuestos procesales: capacidad jurisdiccional del tribunal, perseguibilidad del hecho concreto y perseguibilidad del acusado. Nosotros denunciamos la falta de perseguibilidad del hecho concreto. No hay ese presupuesto procesal. Presupuestos procesales que establece la Corte Suprema, con nombre y apellido remitiéndose a Roxin. Roxin señala, recogido por la Corte Suprema, señor juez, que el presupuesto procesal perseguibilidad del hecho significa que el hecho esté intacto, que no haya sido objeto de ningún pronunciamiento. Acá sí ha sido el hecho objeto de un pronunciamiento, que es el auto supremo que estamos invocando. El juez de la etapa intermedia, señala la jurisprudencia, solamente puede dictar auto de enjuiciamiento si concurren todos los presupuestos procesales, porque si falta un presupuesto procesal, no puede haber juicio, no puede haber sentencia, porque el proceso ya no existe. Y los medios, señor juez, para hacer valer la ausencia de un presupuesto procesal son varios: la excepción procesal, la cuestión previa, el requerimiento de sobreseimiento, el recurso, el incidente de nulidad procesal absoluta o una petición atípica no prevista expresamente. La Corte Suprema, señor juez, en la jurisprudencia que le señalo, ¿cuándo ha verificado la ausencia del presupuesto procesal? En recurso de nulidad y en casación, verificando la nulidad de juicios, demostrando que eso se hace en cualquier momento del proceso. En cualquier momento del proceso. Por ejemplo, la falta de capacidad procesal para ser juzgado del acusado se ha establecido en recurso de nulidad y en casación, diciendo el juicio es nulo porque se acusó a una persona que no tenía capacidad procesal para ser juzgada. Y lo mismo, que no existía un hecho perseguible penalmente porque no había una imputación. Así que, respecto a la procedencia, la ausencia de presupuestos procesales se determina en cualquier etapa del proceso. Y en este caso particularmente, porque para que emita auto de enjuiciamiento,
usted tiene que verificar los presupuestos procesales. Señor juez, usted cuando en el caso Westfield rechaza la excepción de improcedencia de acción, usted señala en un punto que no estaba claramente probada la sobreviniencia del problema. Pero aquí es clara, señor juez. El auto supremo de desaprobación de la variación de tipificación se dio el 12 de agosto del 2014. El auto supremo de aprobación del desistimiento del recurso de apelación se dio el 6 de junio del 2025. Entonces, a partir de ese momento, podía surtir los efectos de cosa juzgada formal la imposibilidad de calificar al hecho objeto de este proceso como cohecho. Porque usted, señor juez, el auto de enjuiciamiento que va a emitir no es por patrocinio ilegal, que es la hipótesis alternativa que usted pone en excepción de improcedencia de acción para desestimarla. Usted tendría que emitir un auto de enjuiciamiento por cohecho. Y quiero remitirme a su auto de desestimación de la excepción de improcedencia de acción. Usted dice expresamente, y permítame un momentito, por favor. Señor juez, este es el auto desestimatorio. Este es el auto desestimatorio de la excepción de improcedencia de acción. Y usted en el auto, permítame, usted marca en el punto 5 la situación expuesta como el discutir el comportamiento del ex juez supremo César Inostroza Pariachi presenta serias complicaciones, pues como ha sido reconocido por las partes al unísono, se trata de un aforado que enfrenta un proceso penal ante el más alto tribunal del país, que es la Corte Suprema, y el suscrito este despacho no puede arrogarse una competencia que la ley no le reconoce para calificar el delito cometido por el ciudadano Inostroza Pariachi. Usted, señor juez, introduce la necesidad de verificar qué sucedía en ese proceso penal contra el aforado. Y a raíz de lo que usted plantea en la audiencia es que se trae el auto que está pendiente de precisar qué efectos tiene en este caso. Porque usted en el auto que desestima la excepción de improcedente de acción dice correctamente la importancia que tiene el proceso penal contra el aforado, pero omite o no analiza cuál es el efecto del auto que desaprueba la variación de tipificación, que es el punto que motiva este tema. Entonces es evidente, señor juez, que a diferencia del caso Westfield, donde no hay un problema de caducidad o prescripción, el tema de lo sobreviniente queda sumamente claro, porque recién desde el 6 de junio del 2025, el auto de desaprobación de la variación de tipificación quedó firme y en capacidad de producir el efecto de cosa juzgada formal. Y respecto al mérito, señor juez, dado a que la Corte Suprema marca con claridad que cualquier etapa del proceso corresponde para verificar el presupuesto. Hay un punto más, permítame, en la procedencia. Usted señala, señor juez, que podría precluir el tema de las etapas acá en las fases en la etapa intermedia, y permítame en este momento colocar, que es muy importante, el acuerdo plenario justamente donde se trabaja la etapa intermedia. Y en este acuerdo plenario, señor juez, donde se trabaja el tema de el control de la acusación, claramente se diferencian los requisitos de la acusación de los presupuestos procesales.
Se trata de los presupuestos procesales referidos al órgano jurisdiccional, la jurisdicción y la competencia penal, y a la causa, excepciones procesales, que es algo distinto a las condiciones de la acción penal. Y la Corte Suprema reconoce que en esta etapa se puede verificar la ausencia de presupuestos procesales. La procedencia, señor juez, está sumamente clara. Y para concluir, respecto al mérito muy concreto, señor juez, el hecho objeto del proceso penal al aforado y nuestro proceso es el mismo. Es un solo hecho. Es un solo hecho. El pacto entre Inostroza y Edwin Oviedo para que le brinde su condición de asesoría legal ad hoc. Es el mismo hecho. Si no estuviera aforado, sería un caso de acumulación obligatoria, conforme a los artículos 31, numeral 2 y 47, numeral 1, demostrando que es el mismo hecho. Y tratándose del mismo hecho, señor juez, es imposible jurídicamente que para Inostroza no sea cohecho y para Oviedo y José Carlos Isla sí sea cohecho. Ahí es donde entra a tallar la cosa juzgada formal. Bien la desarrolla Gonzalo del Río Labarte y me quedo solo con el fundamento, que es el principio constitucional de unidad de la jurisdicción. Artículo 139, numeral 1. Hay la unidad de la jurisdicción es única. Y señor juez, si la jurisdicción es única, respecto al mismo hecho, el pronunciamiento de la Corte Suprema es vinculante para usted. Porque se trata de un delito de encuentro. Es dos partes del mismo hecho. Dos partes del mismo hecho. Una parte en el proceso del aforado y otra parte acá. Pero es el mismo hecho porque es el mismo pacto. Y señor magistrado, para que usted pueda terminar esta etapa intermedia con el señor fiscal como buenos toreros cortando orejas y rabo, se acabó la organización criminal, se acabó el tráfico de influencias, debe acabarse también el cohecho. Mire usted, y con esto concluyo, Sala Penal Permanente, Casación 695-2024 Callao, del 7 de agosto del 2025, fundamento tercero, el mismo caso, señor juez. Allá el proceso especial porque era una fiscal. Y a la fiscal se le sobresee por cohecho. Se dice que no puede ser cohecho. Entonces la Corte Suprema reconoce efecto de cosa juzgada del auto dictado en el proceso especial que establece que no hay cohecho pasivo para descartar el cohecho activo seguido en el proceso común. Tal cual, señor juez, está calcado. Está calcado, señor juez. Si no es cohecho para el funcionario, no es cohecho para el particular. No hay forma. Por estas razones, señor juez, es que nosotros consideramos que es necesario pronunciarse, surte efectos el auto supremo que desaprobó la variación de tipificación, surte o no surte efectos en este proceso. Ese es el primer cuestionamiento. Si surte efectos, es el efecto de cosa juzgada formal. Y si hay un caso de cosa juzgada formal, usted no puede dictar un auto de enjuiciamiento por cohecho. Y tan es así, señor juez, que hay algo que corregir, y por eso tenemos toda la expectativa que usted lo haga. En el auto de desestimación de la excepción de improcedencia de acción, usted razona, podría no ser cohecho, pero hay patrocinio ilegal, que tendría primero que establecerse en el caso del aforado, ¿no? Porque como usted bien dice, no puede variar la tipificación del aforado, porque el autor de patrocinio ilegal es el funcionario. Pero hay algo más, señor juez, estaría prescrito. Si usted incorporase al objeto del proceso el patrocinio ilegal, yo deduciría excepción de prescripción y acabaría el caso. Pero como usted no lo introduce porque no lo puede introducir, usted recién podrá tocar la tipificación en el juicio, o mejor dicho, el juez en el juicio, con la tesis de la desvinculación. Entonces, señor juez, entendemos que si surte efectos el auto que desaprobó la variación de tipificación
y es el efecto de la cosa juzgada formal ante la imposibilidad jurídica de un auto de enjuiciamiento por cohecho, el caso debe terminar y el mecanismo es el sobreseimiento. Por estas razones de procedencia y de mérito, señor juez, le solicitamos estime la petición que hemos formulado. Muchas gracias por su tiempo. ¿Me puede repetir esa casación donde me habló del cohecho pasivo y activo? E hizo un paralelo con esta sección. Sí. Es la 695-2024 Callao, del 7 de agosto del 2025. Está bien. A ver, Ministerio Público. Gracias, señor magistrado. Voy a iniciar solicitando que se declare improcedente, señor magistrado, la petición del abogado del señor Oviedo e Isla Montaña, por los siguientes fundamentos. Bueno, bien sabemos pues que la oportunidad, si hubiese sido un medio técnico de defensa, la oportunidad ya habría precluido, de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Penal, en el 350 de los 10 días de absolver la acusación. Sin embargo, pues el abogado argumenta o ha hecho su locución en que falta un presupuesto procesal, que es la percibibilidad del hecho concreto. Nuestra posición es, señor magistrado, que sí hay percibibilidad, sí hay presupuestos procesales, la percibibilidad del hecho concreto en razón a lo siguiente. Señor magistrado, voy a iniciar con el escrito que presenta el abogado respecto a el informe del doctor Río Labarte. En primer lugar voy a hacer algo genérico. Dice en los antecedentes en el punto 2, bueno, se basa en el requerimiento mixto, en el acta de audiencia de control de requerimiento mixto, se basa en una resolución 19, que no es resolución 19, es disposición 19, emitido por el juzgado. Y en el D dice que se basa también en la resolución 19 del 11 de agosto. Sin embargo, conforme hemos revisado de los anexos que presenta en su alocución, la resolución 19 del 23 de agosto es una convocatoria a variación de calificación jurídica de la imputación. No es lo que resuelve en el auto de reconducción. El auto de reconducción es la resolución 22 del 12 de agosto del 2024. En el D, en el considerando D de los antecedentes del escrito, pues dice que se trata de la reconducción de tráfico de influencias al cohecho pasivo específico. Y ello no es cierto, es al cohecho pasivo propio. Respecto a las cuestiones de forma, asimismo dice pues que no es típico y toda su argumentación. Ahora, en el escrito que presenta el abogado de excepción de cosa juzgada formal, pues solamente quería hacer la precisión y para tomar en cuenta para mi siguiente argumento es el punto 3. Dice, mérito de la excepción de cosa juzgada formal. La Fiscalía en la acusación señala que Inostroza Pariachi como juez superior de la Corte de Justicia de Callao, de la Sala Penal Permanente y de la Sala Penal Transitoria. Hay tres rangos temporales. Ahí voy a recurrir ahora. Señor magistrado, en la disposición 19 de la carpeta fiscal 13-2021, en la que se hace la reconducción, en la parte dispositiva, pues, hay 3 considerandos importantes. La primera es reconducir la calificación jurídica de tráfico de influencias a cohecho pasivo propio. El segundo es requerir para que lo confirme el juzgado, y el tercero es precisar la imputación fáctica del considerando 2.c.3. Ahora, si nos vamos al considerando 2.c.3, esos hechos, señor magistrado, versan del año 2016. Incluso en la misma disposición, en el C.3.2, especifica la disposición, dice, la autorización constitucional que dio origen a la presente investigación preparatoria versa sobre actos desarrollados por Inostroza como juez supremo, corresponde a los hallazgos advertidos en su conducta como juez superior del 2015, juez superior, abrir investigación preliminar.
este auto o esa disposición de reconducción no tratan los hechos del 2015, señor magistrado. Esos hechos del 2015 recién son remitidos al área de enriquecimiento ilícito para que se investiguen. Ahora bien, respecto a la reconducción, está en la disposición 19, dice, reconducción de la tipificación autorizada por el Congreso de la República. Específicamente en el D.2.1 especifica que son de los años 2017 y 2018 la reconducción. No son la reconducción de los hechos del año 2016 cuando era juez de la Sala Penal Permanente, sino solamente la reconducción de lo que había sucedido de los hechos del año 2017 y 2018. Ahora, ¿qué dice el Juzgado Supremo? El Juzgado Supremo, en el auto que resuelve la recalificación jurídica en la resolución número 22 del 12 de agosto del 2024, establece en el fundamento 25º, establece pues que se trata de un hecho, de una investigación de 5 hechos, y el hecho 2 está referido a los beneficios obtenidos por Inostroza Pariachi a cambio de favorecer a Oviedo Pichotín. En el fundamento 28º dice que respecto al hecho número 2, respecto al favorecimiento, pues se hace una reconducción de los hechos investigados en el año 2017 y 2018. Y esto está más claro cuando en el fundamento 34º establece la resolución del Juzgado Supremo. En cuanto a la reconducción del tipo penal de tráfico de influencias a cohecho pasivo propio, imputación concreta derivada, años 2017 y 2018. Pero ¿qué pasa? En esos años 2017 y 2018, el Juzgado Supremo ha realizado la búsqueda del informe final de denuncia constitucional. En el fundamento 39º especifica, dice, se puede afirmar que el citado procedimiento parlamentario de la acusación constitucional seguido contra Inostroza Pariachi no autorizó el procesamiento penal por algún tráfico de influencias o patrocinio que pudiera haber efectuado el citado investigado en el proceso constitucional de amparo y una medida cautelar planteada en el interior del mismo. ¿Qué pasa, señor magistrado? Como ya se vio en la fundamentación fáctica del presente caso, en el año 2017 y 2018, las asesorías que hacía Inostroza eran en el proceso penal de Huachiturros de Tumán y en el proceso constitucional. Sin embargo, la misma Corte Suprema, el mismo Juzgado Supremo especifica pues que se han identificado estos 2 actos de asesoría, penal y constitucional. Sin embargo, en el proceso constitucional, dice en el fundamento 47º que no se autorizó el procesamiento penal de Inostroza, entonces no pueden sustentar la recalificación dispuesta en la disposición 19. Y, señor magistrado, en el fundamento 49º especifica pues que en su condición de juez supremo, si él hubiera realizado actos de violación de sus obligaciones, dada su conducta, se encontrarían en el delito de cohecho pasivo específico. Cohecho pasivo específico. O sea, el Juzgado Supremo lo que hace no es que al declarar infundada, no dice que no es atípico, dice que no se puede reconducir al cohecho pasivo propio que pretendía el Ministerio Público. Entonces, señor magistrado, si nos vamos a los hechos del 2017 y del 2018 y en el supuesto negado de que falte este requisito de procedibilidad, solamente sería por el hecho de la asesoría jurídica penal, más no la constitucional porque no se había autorizado por el Congreso. En ese sentido, señor magistrado, es que el Ministerio Público pues considera de que sí hay mérito o sí se cumplen los requisitos de procedibilidad, de perseguibilidad del hecho concreto en el presente caso, teniendo en consideración que la disposición 19, resuelta mediante resolución, que ya hice mención,
solamente hace la reconducción del hecho del 2017 y 18 respecto al hecho del asesoramiento penal, no del asesoramiento constitucional, amparo y su medida cautelar, no del año 2016, no del año 2015. Por esos fundamentos, señor magistrado, declaro que se declare improcedente la presente. Gracias. A ver, Procuraduría. Sí, señor magistrado. Pero, perdóneme, algo quiero preguntar al Ministerio, porque fue tanta la información que brindó y la verdad que me salió confundiendo. A ver, me dice usted, señor fiscal, que hay una reconducción. ¿Esa reconducción de qué hecho es? ¿De qué años? 2017 y 2018. Esa reconducción es con la resolución. Eso lo desarrolla el 34º de la resolución del Juzgado Supremo. Sí, pero ¿qué resolución es? La resolución número, la 22 del 12 de agosto del 2024. Ya. ¿Y tengo esa resolución? Sí cuento, ¿no? Esa resolución. Sí, lo ha apuntado el doctor en su escrito. Ya. Entonces, ¿y esos hechos son o de qué años? Los hechos que se pretende la Pero estamos reconstrucción es hablando. de 2017 y 2018. Me dijo usted que una parte no es del 2015, me dijo, creo que es. Efectivamente, señor magistrado, en la disposición 19 de la Fiscalía Suprema, dicen que se ha identificado hechos presuntamente ilícitos del año 2015 cuando Inostroza Pariachi era juez superior. Por lo tanto, recién ahí con la disposición 19 es que remiten copias para que se investigue en el área de enriquecimiento ilícito. Entonces, esta disposición ni la resolución se pronuncian sobre ese hecho del 2015. Lo otro, que se trata de una asesoría penal y no una constitucional, ¿cuál es la relevancia en todo esto? En que, señor magistrado, en 2018 y 2017 y 2018, Inostroza Pariachi brindó asesorías a Oviedo Pichotito, tanto en el área penal, en el proceso de Huachiturros de Tumán, y en el área constitucional en una demanda de amparo con su medida cautelar para que pare el proceso penal de Huachiturros de Tumán. Entonces, lo que el Congreso autorice solamente que se investigue la asesoría de Huachiturros de Tumán, más no el proceso constitucional de amparo. Entonces, pues, en esta resolución no se pronuncian sobre eso, solamente sobre la asesoría penal. Está bien. A ver, Procuraduría. Sí, señor magistrado. La primera situación que debemos resaltar es que existen dos procesos diferentes en los cuales se viene ventilando este hecho. El primero es un proceso por aforado, que es el señor Inostroza, y el segundo, el señor Oviedo Pichotito, que es un particular. La decisión de reconducir la calificación jurídica en el caso del aforado no vincula en este caso a su judicatura porque se trata de un pronunciamiento en ese proceso. Y lo que se dice es que los hechos en materia de imputación no pueden ser reconducidos o recalificados para el delito de cohecho pasivo específico, propio. Sin embargo, esta situación es propio de ese proceso. Es decir, si es que se invoca la cosa juzgada formal, tiene que tenerse en cuenta que esa figura procesal se aplica en el proceso. Si es que se quiere abarcar a otros procesos, tendría que invocarse la cosa juzgada sustancial. Por eso es que en la pretensión de la defensa se hierra en esta situación, la concesión de la Procuraduría, porque se pretende hacer un efecto erga omnes impropio para que una situación formal que debe advertirse en un proceso o en el mismo proceso se haga extensivo a otro proceso judicial, como en este caso se ventila en esta judicatura. Es importante destacar, señor magistrado, que el delito de cohecho pasivo o el delito de cohecho es autónomo. Si bien es bilateral, existe su configuración autónoma uno y el otro. Por decir, existe el cohecho tentado o fracasado, que vendría a ser un solo ofrecimiento. Dentro de los rectores de los delitos de cohecho existe el ofrecer, que vendría en este caso a configurar el delito, y puede suceder la situación en donde el funcionario público no acepte. Entonces, sí existe la posibilidad, y eso es importante decirlo, en donde el cohecho no siempre va a jalar o vincular a un cohecho pasivo propio o un cohecho activo. Independientemente se configuran, si bien son bilaterales, pero son autónomos. Lo otro que queremos destacar, señor magistrado, es que dentro de la resolución suprema nunca se absolvió al señor Inostroza Pariachi.
lo que se hizo, se descartó la calificación o la reconducción de la calificación jurídica. Y esto involucra, señor magistrado, a que el juzgado lo que dice es que no se puede subsumir el hecho de Inostroza Pariachi independiente en el delito de cohecho pasivo propio, pero no dice nada respecto al todo el ámbito de los cohechos. Es decir, no existe un pronunciamiento en esta resolución que diga que el acto no constituye un cohecho. Reitero, existe el cohecho pasivo propio para el funcionario y el cohecho activo, en este caso para el particular. Se dice sobre el cohecho pasivo propio, pero no se dice nada sobre el cohecho activo, que son, reitero, autónomos. Esta situación, señor magistrado, es importante destacar porque va a permitir establecer que su judicatura no está vinculada a la resolución del Juzgado Supremo en esta unidad de jurisdicción, porque si fuese así, cualquier resolución que se emita en la sede suprema va a forzosamente vincular a la judicatura, que vendrían a tener la misma categoría, porque no es una sala de casación, no es una sala de recurso de nulidad, sino hace una labor ordinaria, en este caso de jurisdicción, que no tiene vinculación o no vincula en este caso a los juzgados de menor rango. Es decir, tiene la misma calidad de pronunciamiento que vuestra judicatura, y vuestro despacho ya ha resuelto esta situación, que si es que se aplica la cosa juzgada formal, tendría que aplicarse favorable en este caso al proceso, porque su judicatura ya emitió la resolución cuando desestima la excepción de improcedencia de acción por este delito, y indica a su judicatura que podría eventualmente un razonamiento adecuarse a un patrocinio ilegal. ¿No? Se sugiere esta situación porque constituye, resalta, el hecho ilícito está vigente, existe una dación de dinero a Inostroza Pariachi, entonces no se puede descartar la criminalidad del delito. Se ha dicho inclusive que si es que se fuese patrocinio ilegal, esto ya habría prescrito por la cantidad de años que han pasado. Sobre este particular, señor magistrado, existe la resolución emitida en el recurso de apelación 238-2023 Suprema, que resuelve la situación parecida. En este caso es el señor Guido Aguila Grados. El señor Guido Aguila Grados en ese proceso fue procesado por patrocinio ilegal. Los hechos son del año 2018, al igual que este de acá. ¿Qué dijo la Corte Suprema en este recurso de nulidad? Dijo que el hecho prescribe, este patrocinio ilegal del año 2018, el 5 de junio del año 2018 que se consuma, prescribe el 5 de junio del año 2030. Es decir, que no habría prescrito cualquier delito de patrocinio ilegal. Esta resolución es firmada, en este caso, por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el señor César San Martín Castro. Entonces, existe un pronunciamiento respecto a que no ha prescrito este delito de patrocinio ilegal, un pronunciamiento de su judicatura que dice que los hechos constituyen o tienen materialidad de criminalidad, que en este caso la invocación de la desvinculación de la calificación jurídica no surte efectos en su judicatura porque se trata de una cosa juzgada formal que debería valerse en el mismo proceso, a diferencia de una cosa juzgada sustancial que eventualmente tendría que hacerse un test de triple entidad en el proceso que tampoco se cumple. Entonces, consideramos, señor magistrado, que la invocación que se hace en este acto es impertinente y por lo tanto debería ser declarada infundada la petición. Muchas gracias. Algo más que indicar, doctor Nagasaki, por favor, 5 minutos para ya agotar todo esto. Pero me puede brindar una línea de tiempo. Lo que no iba a comprender mucho es el tema de lo sobreviniente. Para mí, punto básico, lo sobreviniente, o sea, la fecha de esa documentación que ha presentado, que viene del auto que acepta el desistimiento de apelación respecto a esta variación, y lo segundo es basado en esta unidad de la jurisdicción, porque es un supuesto muy específico, ¿no? No es como otros casos comunes que veo, sino donde tengo un aforado que se encuentra en una Corte Suprema por la misma condición y diseño procesal, y a un común que lo tengo en un sistema ordinario, como es el mío. ¿Verdad? Correcto. Gracias, señor juez. El tema de lo sobreviniente va de cara a evitar la caducidad y la preclusión. Si se tratara de hechos que podrían haber sido invocados en la contestación de la acusación, como inicia su argumento el fiscal, tendría razón. Pero cuando formulamos la contestación de la acusación, no había un auto firme de desaprobación de la tipificación o la variación de tipificación. Esa firmeza recién se adquiere el 6 de junio del 2025 con el auto emitido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que aprueba el desistimiento del recurso de apelación que se interpuso contra el auto que desaprobó
la variación de tipificación. Lo cual sería muy interesante porque vemos dos cabezas del Ministerio Público litigando lo distinto. El fiscal supremo dice, acepto que no sea cohecho, acepto el auto que desaprobó la variación de tipificación. Entonces, respecto al primer punto que usted señala, sí, efectivamente, la sobreviniencia se da por cuando nace la cosa juzgada formal, el 6 de junio del 2025, mucho tiempo después de haber formulado la contestación de la acusación. Entonces, no se nos podría castigar con caducidad o preclusión diciendo, debiste invocarlo en la contestación de la acusación porque no existía. Tema número uno. Tema número dos, y usted va a notar un matiz. El fiscal hace un esfuerzo por decir, un pedacito del hecho es distinto y trata de sostener que lo que se asesoró como juez superior no está. Señor juez, el hecho es uno solo. Se contrató a César Inostroza para que asesore respecto al caso penal en Huachiturros. Y para poderse defender del caso penal en Huachiturros, se hizo una demanda de amparo. O sea, el hecho es el mismo. Ese hecho no podrá dividirse, señor juez. Otra cosa es que en una parte lo califican de cohecho genérico y en otra parte de cohecho específico. Lo de los cargos es para tipificar, pero el hecho es el mismo. Y voy a lo último, señor juez. Si es el mismo hecho, porque si anexamos los casos de conexión, mismo hecho, dos procesos, acumulación obligatoria. Acá sería un claro caso de acusación, de acumulación obligatoria, salvo por el tema del aforado, pero es el mismo hecho. Y voy a lo que dice el procurador, porque en el Perú se sigue la tesis de la bilateralidad respecto al cohecho activo y al cohecho pasivo, sobre todo en la modalidad de pagar, de recibir, no de ofrecer. Este es un caso que ha pagado, pacto y su ejecución. Entonces, acá dije claramente la teoría de la bilateralidad, como explica bien Fidel Rojas Vargas en su informe que también hemos adjuntado, y sobre todo la Corte Suprema en la última casación que hemos señalado. En el caso del proceso especial, una juez era procesada por cohecho pasivo específico. Se dictó un auto de sobreseimiento y ese auto de sobreseimiento se reconoce, genera efectos sobre el proceso común. Porque termino con esto. No puede ser cohecho para el particular y que no sea cohecho para el funcionario. Nunca nadie le podrá dar un argumento para eso, señor juez. Eso entiendo es lo que nos lleva a insistirle en que ampare nuestra pretensión. ¿Algo más que indicar, señor fiscal, para concluir? Sí, señor magistrado, insistir en que si bien hay una sola asesoría, pero eso hay que dividirlo en tres etapas, 2015, 2016 y el último 2017 y 2018. Y respecto al 2017 y 2018 es que la Fiscalía Suprema solicita la reconducción de tráfico a cohecho pasivo propio. Por eso es que en la misma disposición, en la parte dispositiva tercera, hace la precisión de la tipificación, precisión fáctica seguida del año 2016. Finalmente, señor magistrado, como bien lo dijo el procurador, pues en esta resolución no se ha absuelto a Inostroza Pariach, y San Martín Castro especifica pues que también la excepción de cosa juzgada debe referirse al fondo del asunto. En el presente caso no se está pronunciando sobre el fondo, señor magistrado. Gracias. ¿Y Procuraduría? Señor magistrado, una cosa muy importante que resaltar. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria no ha dicho que el caso no es cohecho. Ha dicho que el caso no se puede calificar como cohecho pasivo específico para César Inostroza Pariach. Es importante esto porque el cohecho no solamente es el cohecho pasivo, son varios tipos de cohecho. Entonces, no existe un pronunciamiento de fondo sobre el cohecho en sí mismo. Lo que se dice es que lo de Inostroza no es cohecho pasivo específico. Y es importante porque ¿de qué forma podría vincular este pronunciamiento de Inostroza Pariach a su judicatura si no se dijo nada sobre Río Pchotit? Esa resolución, señor magistrado, no debería ser efecto en esta judicatura porque es impertinente para traerlo y sobre todo porque la invocación de la cosa juzgada formal debe hacerse valer en el mismo proceso y no en otro proceso en el que debería hacerse valer la cosa juzgada sustancial, que no pasa y que no es invocado.
Y sobre todo, señor magistrado, que vuestra judicatura ya ha sentado una posición de que los hechos inclusive podrían calificarse como un patrocinio ilegal. Por lo tanto, subsiste la criminalidad del acto y por lo tanto habría ser ventilado en un juicio oral. Es todo. He concluido. Voy a revisar todo ese material que me han alcanzado, porque no he revisado nada hasta ahora. Y voy a revisar las casaciones del impacto que se tiene. Gracias a todos. Buenos días. Buenos días, gracias.